Hola, hola, ¿cómo están todos mis chismosos y chismosas favoritos? Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de farándula turca, donde la verdad siempre sale a la luz. Me da muchísima alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para enterarse de todos los secretos y dramas que sacuden el mundo del espectáculo en Turquía. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es de aquellas que hacen temblar los cimientos de la industria. Vamos a hablar de dos de las estrellas más brillantes, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su romance en la pantalla y al parecer, también fuera de ella, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ay, no. ¿Otra vez con ellos? Pero créanme, este chisme es diferente. Olvídense de rumores de reconciliación o indirectas en redes sociales. Esta vez, la cosa se puso seria, muy seria, y tiene que ver con juzgados, abogados y acusaciones cruzadas. Así es, mis queridos amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar enfrentándose en una batalla legal. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Quién está demandando a quién? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Prepárense un cafecito, acomódense en sus sillones y abróchense los cinturones porque este viaje por el drama turco va a estar de ataque. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni una sola exclusiva, ni una sola actualización de sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todo comenzó como suele suceder con un romance de ensueño. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkam, que en español conocimos como Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los fanáticos de todo el mundo enloquecieron, bautizando a la pareja como Anker y siguiéndolos a cada paso. Viajes románticos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Imposible, decían algunos. Es solo un rumor malintencionado, aseguraban otros. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su ruptura, dejando a miles de fans con el corazón roto. Las razones detrás de la separación nunca fueron del todo claras. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros que por diferencias irreconciliables en sus personalidades. También se habló de presiones mediáticas y del acoso constante de los paparazzi. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero mis chismosos, permítanme profundizar un poco más en este punto porque la verdad, las razones oficiales casi nunca son la historia completa. Se rumora que, más allá de las agendas apretadas, existían tensiones latentes por el control narrativo de su relación. Hande, una figura ya consolidada en el mundo del modelaje y la actuación, siempre ha sido muy celosa de su imagen y de cómo se proyecta su vida personal. Kerem, por su parte, un actor con una personalidad más extrovertida y un sentido del humor que a veces podía ser interpretado como demasiado relajado, quizás no siempre calibraba la percepción pública de sus acciones y declaraciones. Esto al parecer generaba roces constantes, especialmente cuando la prensa, siempre hambrienta de titulares, magnificaba cualquier pequeño detalle. También se comenta en los pasillos de los estudios de grabación, que la injerencia de sus respectivos equipos de management era considerable. Cada uno, velando por los intereses de su representado, ejercía presión para dirigir la narrativa de la relación de una manera que beneficiara sus carreras individuales. Esto inevitablemente generaba conflictos y dificultaba la construcción de una relación genuina y basada en la confianza mutua. Después de la ruptura, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en televisión como en publicidad, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem también siguió trabajando en diferentes series y películas, buscando nuevos desafíos profesionales. Pero a pesar de la distancia física y emocional, la sombra de su relación siempre los persiguió. Los medios de comunicación no dejaban de preguntarle sobre el otro, los fans seguían esperando una reconciliación milagrosa y los recuerdos de su romance parecían imborrables. La presión era constante, mis queridos, y créanme, vivir bajo el escrutinio público es un trabajo en sí mismo. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto interpretado como una posible señal de reconciliación, o, en su defecto, de resentimiento. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Hace unas semanas, comenzaron a circular rumores sobre una posible demanda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Al principio muchos pensaron que era una noticia falsa, una más de las tantas que inventan los medios de comunicación. Pero a medida que pasaban los días, más fuentes confirmaban la información. La bola de nieve empezó a crecer, mis chismosos, y pronto se convirtió en una avalancha. Según estas fuentes, la demanda habría sido presentada por Anne Derzel contra Kerem Bürsin por difamación y acoso. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Anne estaría acusando a Kerem de haber hecho comentarios negativos sobre ella en entrevistas y a través de terceros, dañando su imagen pública y su reputación profesional. Imaginen la gravedad de la situación. No solo se trata de un simple desacuerdo, sino de acusaciones que podrían tener serias consecuencias legales y profesionales. Además, Anne alega que Kerem la habría acosado persistentemente después de la ruptura, enviándole mensajes y llamándola constantemente, a pesar de que ella le había pedido que la dejara en paz. Esto ya entra en el terreno de lo personal y lo delicado. Imaginen la angustia de Anne al sentirse acosada por alguien con quien compartió una relación tan intensa. Por supuesto, Kerem Bürsin niega rotundamente todas las acusaciones. Sus abogados afirman que Anne está buscando notoriedad a costa de su cliente y que las acusaciones son completamente falsas y sin fundamento. La defensa de Kerem ha salido con uñas y dientes, defendiendo la inocencia de su cliente y acusando a Anne de manipulación. Según la defensa de Kerem, es Anne quien ha estado tratando de manipular la situación, filtrando información a la prensa y alimentando los rumores para dañar la imagen de Kerem. Aquí tenemos un contraataque en toda regla. La guerra mediática está servida, y ambos bandos están utilizando todos los recursos a su alcance para ganar la batalla de la opinión pública. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es muy difícil saber con certeza qué es lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí es claro es que la relación entre Anne y Kerem se ha deteriorado hasta el punto de llegar a los tribunales. Y eso, mis queridos, es un triste final para una historia que comenzó como un cuento de hadas. Pero, ¿qué pruebas tiene Anne para respaldar sus acusaciones? ¿Qué pruebas tiene Kerem para defenderse? ¿Qué impacto tendrá esta batalla legal en sus carreras? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y las respuestas, mis queridos, son más complejas de lo que parecen a simple vista. Vamos a analizar cada uno de estos puntos con más detalle. Prepárense porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En cuanto a las pruebas que Anne Derzel presentaría en su demanda, se habla de grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos que supuestamente demostrarían el acoso por parte de Kerem. Esto es material explosivo. Si Anne realmente tiene pruebas de acoso, la situación de Kerem podría complicarse seriamente. También se menciona la existencia de testimonios de personas cercanas a Anne que habrían presenciado los comentarios negativos de Kerem sobre ella. Los testigos, mis chismosos, pueden ser cruciales en un juicio. Sus declaraciones, si son creíbles y consistentes, pueden inclinar la balanza a favor de una u otra parte. Además, Anne podría presentar como prueba el impacto negativo que los rumores y las declaraciones de Kerem habrían tenido en su carrera profesional, mostrando contratos perdidos o proyectos cancelados debido a la mala imagen que se habría generado a raíz de esta situación. El dinero habla, mis queridos. Si Anne puede demostrar que las acciones de Kerem le causaron pérdidas económicas, la demanda podría tener aún más peso. Pero aquí viene el giro. Se rumora también que algunos de estos mensajes y grabaciones podrían haber sido manipulados o sacados de contexto. La defensa de Kerem seguramente intentará desacreditar estas pruebas, argumentando que no son auténticas o que no reflejan la totalidad de la situación. Por su parte, Kerem Bürsin se defendería argumentando que las acusaciones de Anne son infundadas y que no existen pruebas que las respalden. Sus abogados podrían presentar como evidencia mensajes de texto y correos electrónicos que demostrarían que la comunicación entre ellos era cordial y respetuosa, incluso después de la ruptura. Esta es la estrategia clásica de yo no fui, fue el otro. Kerem intentará demostrar que su relación con Anne después de la ruptura fue amistosa y profesional. También podrían presentar testimonios de personas cercanas a Kerem que negarían que él haya hecho comentarios negativos sobre Anne o que la haya acosado de alguna manera. Los amigos al rescate. Kerem seguramente contará con el apoyo de sus amigos y colegas para defender su reputación. Además, Kerem podría argumentar que Anne está exagerando la situación y que está buscando notoriedad a costa de su fama. Aquí entramos en el terreno de las especulaciones y las acusaciones mutuas. Kerem podría argumentar que Anne está utilizando esta situación para atraer la atención de los medios e impulsar su carrera. Sus abogados podrían presentar como prueba el hecho de que Anne ha hablado públicamente sobre su relación con Kerem en varias ocasiones, incluso después de la ruptura, y que ha utilizado su nombre para promocionar sus propios proyectos. La defensa de Kerem podría incluso intentar demostrar que Anne tiene un historial de comportamiento difícil o exigente en el ámbito profesional,
intentando así desacreditar su testimonio y su imagen pública. Esto ya es una guerra sucia, mis queridos. La defensa de Kerem no dudará en utilizar cualquier estrategia para proteger a su cliente, incluso si eso significa atacar la reputación de Hande. El impacto que esta batalla legal podría tener en las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin es enorme. Las apuestas son altas, mis chismosos. Para Hande ganar la demanda podría limpiar su imagen y fortalecer su posición en la industria del entretenimiento. Sin embargo, perder la demanda podría dañar su credibilidad y afectar su carrera profesional. Si Hande pierde, podría ser vista como una persona vengativa o manipuladora, lo que podría alejar a algunos productores y directores. Para Kerem, ganar la demanda significaría limpiar su nombre y demostrar que las acusaciones de Hande son falsas. Sin embargo, perder la demanda podría dañar su reputación y afectar su carrera, especialmente si se demuestra que realmente acosó o difamó a Hande. Si Kerem pierde, podría ser visto como un acosador o un difamador, lo que podría costarle contratos y oportunidades profesionales. Además del impacto legal y profesional, esta batalla también tendrá un impacto emocional en ambos. El costo emocional es incalculable, mis queridos. Revivir los recuerdos de su relación, enfrentar acusaciones públicas y someterse a un juicio mediático será sin duda una experiencia dolorosa y estresante para ambos. La presión mediática, el escrutinio público y la incertidumbre del resultado final podrían tener graves consecuencias en su salud mental y emocional. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este caso? Vamos a consultar a los que saben, mis chismosos. Algunos abogados especializados en derecho del entretenimiento creen que el caso de Hande Erçel podría ser difícil de ganar, ya que deberá demostrar con pruebas sólidas que Kerem realmente la difamó y acosó. Sin embargo, si Hande logra presentar pruebas convincentes, podría tener una buena oportunidad de ganar la demanda. La clave, según estos expertos, estará en la calidad y la credibilidad de las pruebas que presente Hande. Otros expertos creen que el caso de Kerem Bürsin también es complicado, ya que deberá demostrar que las acusaciones de Hande son falsas y que no ha hecho nada malo. Si Kerem no logra convencer al juez, podría enfrentar graves consecuencias legales y profesionales. La defensa de Kerem deberá ser impecable, argumentando de manera convincente y presentando pruebas sólidas que contradigan las acusaciones de Hande. La prensa turca está siguiendo este caso de cerca, publicando noticias y artículos sobre cada detalle del proceso legal. La prensa está en su salsa, mis queridos. Cada nuevo rumor, cada nueva filtración, cada nuevo detalle es analizado y diseccionado por los medios de comunicación. Los fanáticos de Hande y Kerem también están divididos, algunos apoyando a Hande y otros a Kerem. La fanaticada está al rojo vivo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con hashtags y mensajes a favor y en contra de ambos actores. La situación es tensa y polarizada, y es difícil predecir cómo terminará. Pero aquí viene la reflexión. Algunos medios de comunicación están aprovechando esta situación para generar polémica y aumentar su audiencia, publicando noticias sensacionalistas y especulaciones infundadas. Es importante, mis chismosos, ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por el amarillismo. Pero más allá de los aspectos legales y profesionales, lo que realmente importa es el lado humano de esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja muy querida por el público, y es triste ver cómo su relación ha terminado de esta manera. Independientemente de quién tenga la razón en este caso, lo importante es que ambos puedan superar esta difícil etapa y seguir adelante con sus vidas. Esperemos que encuentren la paz y la felicidad que merecen. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel tiene razón al demandar a Kerem Bürsin? ¿Creen que Kerem Bürsin es inocente? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre este culebrón turco. Es realmente impactante ver cómo una relación que parecía tan idílica puede terminar de esta manera. Nos recuerda que detrás del brillo y el glamour de la fama, las celebridades también son personas con problemas y emociones. No todo lo que brilla es oro, mis queridos. Las celebridades, como todos nosotros, enfrentan desafíos, crisis y desilusiones. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la comunicación en las relaciones, y sobre las consecuencias negativas que pueden tener la difamación y el acoso. El respeto es fundamental, mis chismosos. La comunicación abierta y honesta es clave para construir relaciones sólidas y duraderas. La difamación y el acoso, por su parte, pueden causar daños irreparables. Esperemos que esta situación sirva de lección para todos y que Hande y Kerem puedan encontrar una solución pacífica a sus diferencias. La paz es el camino, mis queridos. Esperemos que ambos puedan dejar atrás el resentimiento y encontrar una manera de seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo.
Recordemos lo más importante, mis chismosos. En primer lugar, hablamos de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas de la farándula turca. Luego nos adentramos en los rumores de una posible demanda entre ellos, en la que Hande acusaría a Kerem de difamación y acoso. Analizamos las posibles pruebas que ambas partes podrían presentar en el juicio, así como el impacto que esta batalla legal podría tener en sus carreras. También exploramos las opiniones de expertos y el seguimiento de la prensa turca sobre este caso. Finalmente reflexionamos sobre el lado humano de esta historia y la importancia del respeto en las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. ¿Qué les pareció este chisme de Hande y Kerem? ¿Creen que la demanda llegará a buen término? Quiero saberlo todo. Finalmente los invito una vez más a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola